Bien, señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo. Bueno, avanza la semana todo Sí, lo hoy que es da. jueves ya. Hoy es jueves, ya nos acercamos al Sí. final. Y se está celebrando el encuentro de SICA, Sistema de Integración Centroamericano, que comienza con un foro empresarial. Hay una cantidad de empresarios. Y vienen unos 5 presidentes. Sí, vienen unos 5 jefes de Estado y va otros jefes de gobierno, algunos cancilleres. En caso de Nicaragua, viene una vicecanciller, porque Daniel Ortega pues, no está en condiciones de salir de Nicaragua, y el canciller, la vicepresidenta tampoco. El canciller es parte de una comisión de diálogo que no encuentra opciones, está muy empantanado ese diálogo, y viene una vicecanciller. En Nicaragua la situación está difícil. Muy difícil. Parece que se le ha ido de las manos. Para que tú veas que a veces se toman algunas medidas de gobierno, algunas decisiones que no son bien pensadas, no se piensa en las consecuencias, en las derivaciones que puedan tener lugar. Y eso le pasó al presidente Ortega con una medida que tenía que ver con la seguridad social. Sí, sí. Y tuvo, aun cuando echó para atrás la medida, Ya el asunto había desbordado la irritación de parte de los sectores sociales. Y supone uno que también con sus componentes políticos se han juntado una cosa y la otra. Bueno, quiere que ya había un disgusto de fondo muy activo, incluso entre los mismos sandinistas, que él escogiera a su esposa como su compañera de volé, de fórmula. Pero eso cayó mal. Muy mal. Qué sé yo, desde fuera, yo imagino internamente cómo eso cayó, pero desde fuera eso se veía, porque hay delicadezas en todo que hay que tomar en cuenta. Coger a la esposa como vicepresidente. Si lo tumban a los dos. O sea, la institucionalidad se va a pique. Así es, rueda sobre rueda. O sea, yo no sé, pero... Que a propósito, Mike Pence, el vicepresidente de los Estados Unidos, está en una gira por varios países por Brasil, centroamericanos y suramericanos. Ha visitado los países centroamericanos. En estos momentos está en Brasil. Está muy de gira el vicepresidente. Sí. Y, bueno, y el presidente Fernández también está de gira, está en México, está participando. Yo creo que era jefe de la misión de observadores, algo así. Creo que sí. Pero tenía responsabilidades de primera línea en el orden de la observación del proceso electoral de allí. Y de ahí él debe cruzar, digo yo cruzar, pero bueno, sí, trasladarse a Chicago. A Chicago. Él va con mucha frecuencia a Chicago. Me dice que eso. Sí, con relativa frecuencia. En una oportunidad nos vimos por allá en una librería. Mira qué coincidencia. Sí, fue una coincidencia porque entonces yo estaba, bueno, entramos de buenas a primeras ahí yo estaba visitando a mi hijo que vive en Chicago. Sí. Justamente él me escribía y me decía, yo creo que el presidente viene para acá. Digo, sí. Dice, creo que está aquí. Digo, no, va para allá porque está en México. Sí, que México son una de las elecciones más complicadas. Más de 100 candidatos han sido asesinados por la violencia. Por primera vez en la historia mexicana son 4 aspirantes compitiendo, aunque las elecciones están muy distanciadas y según las encuestas López Obrador lleva una gran ventaja. Eso no había sucedido durante casi un siglo, esa situación en México. Son muy reñidas. Parece ser que estas elecciones van a marcar un punto de inflexión en la historia mexicana. Pero parecería que ahora es el tiempo del López Obrador. Sí, sí. Y ojalá que él realmente asuma la madurez del candidato para que se confíe en que realmente el presidente después pueda, o el estadista ya pueda entonces garantizar la estabilidad o el manejo correcto de esa nación, porque recordemos aquella vez cuando él tenía mucha popularidad, tenía un buen espacio ganado, pero bueno, no ganó las elecciones. No ganó. Y entonces, sin embargo, él juramentó o instaló todo un gabinete y quiso de manera, qué sé yo, ilusa,
gobernar, un gobierno paralelo y un gabinete paralelo. Y desde una plaza pública. Desde la Plaza Garibaldi establecer un gobierno, lo cual no era posible. Una locura, entonces. Eso, pero fíjate tú que en ese momento él era candidato del PRD, del partido que se separó del PRI. Hoy él tiene su propio movimiento, pero sin embargo, aunque en estas elecciones no van con tanta fuerza, los dos partidos tradicionales, el PRI y el PAN, siguen teniendo una fuerte presencia en la vida mexicana. Bueno, el PRI retornó al gobierno con el presidente actual. Sí, cuando después de aquella vez, cuando gobernó unos 70 años, entonces después... Sí, el PRI. Después tuvo que Bueno, salir. el México moderno es una hechura del PRI. Y hay que reconocer que con muchas fallas, pero también con aciertos notables, pues, se construyeron muchas cosas en México. Bueno, pero cuando yo decía de que ojalá que el candidato, desde la condición de candidato, asuma el equilibrio, el control, la madurez que se necesita para ser estadista, para ser presidente, para preparar, proyectar la idea de que está preparado para gobernar. Lo decía por el gabinete aquel que instaló, paralelo. Sí. Decía, es una locura, es un Claro, acto de inmadurez. Y finalmente eso no cuajó, no llegó a ningún lado como tenía que ser. No, incluso a alguna gente le recomendaron que quitara eso rápido porque se iba a desgastar en ese ejercicio. Y bueno, lo que hay es que esperar su tiempo, porque fíjate, ahora yo creo, insisto, en que debe ser el tiempo de él. Parece que seguro si hubiese ganador. seguido con aquella locura, lo hubiera echado por la borda todo. Se hubiese echado a perder. Pero parece que es el ganador indiscutible en este proceso. Sí. Aquí, mira, la policía está mostrando eficiencia. Ya capturaron a los dos asesinos del encargado de transportación del Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste. Me impresionaron las declaraciones del asesino directo, el homicida directo. Él, que lo pinta como que él se estaba defendiendo, que él se asustó. Él se asustó. Y él se estaba defendiendo. Y esos angelitos se asustan porque ven que alguien que se va a defender... En el susto se llevó la pistola. En el susto, no, se llevó la vida. La vida y la del funcionario municipal y también la pistola. Sí. Ese era un angelito que él se asustó. Óyeme, todos esos delincuentes todavía están vivos. Sí. Porque es lo que uno se lamenta. A veces uno lamenta. Ese Eso, tipo, como lo que mataron al camarógrafo turco en la Terrena, que hay una barbaridad, porque hacerle un daño a un muchacho de 24 años. 24 años. Productivo. Incluso, productivo. Y entonces el daño que le hace físicamente a él, a su vida, a su persona y a todos sus familiares. Y al país. Pero el daño que le hacen en materia de imagen al país, al turismo, una zona turística, ¿qué mensajes le están enviando esos benditos delincuentes a la comunidad internacional? No saben lo que le quitan, no solamente la vida a este joven, sino le quitan, o una vida joven y útil, sino también lo que le quitan al país en términos de la confianza, de la seguridad. Todas esas cosas que son fundamentales para realmente garantizar y mantener viva la industria del turismo, que es lo que realmente mantiene plantado al país en materia económica. No es la agricultura, no es nada de esas cosas. No. Tú sabes que esos son chelitos. Que fíjate tú, de los muchachos que asesinaron al jovencito de origen dominicano en Nueva York, hay uno que es menor, pero en los Estados Unidos lo van a jugar como adulto. Pero es que ya decidieron juzgarlo como adulto. Es que esa fue una acción adulta la que tomó. Eso no. Igual este muchacho del Nagua que tiene 15 años que asesinó al camarógrafo, yo creo que ese muchacho deberían juzgarlo como adulto, es un delincuente. Pero claro. Que le hace daño a una persona, al país. Eso tan curtido, porque es que adulto, porque hay 50.000 cosas así que no las comete un adulto que tenga criterio, que tenga sensibilidad, que tenga otro tipo de manejo. Entonces, asesinar a una persona por un celular, Luis. Por Dios. Pero mira, por eso es que aquí hay que legislar, aquí hay que apretar institucionalmente, organizar más esta sociedad, porque si los benditos celulares esos no tuvieran un mercado, gente que compra, porque es que eso se puede detectar.
Tú sabes que a eso, a ese tipo de estructura es que hay que, como dicen, hay que meterle los muchos, porque estos mismos que mataron al encargado de transportación, ellos salieron a buscar un motor Vallá plateado, porque tenían ese pedido. Pero claro, Danilo, y entonces pasa con los celulares, pasa con los vehículos, pasa con los motores, pasa con las armas de fuego, que también hay un negocio con esas cosas. Y entonces, y pasó con la joven aquella que trabajaba en la joyería. Fíjate que, porque hay cosas ahí que todavía hay que profundizar. Yo recuerdo cuando el dueño de la joyería se escandalizaba y estaba indignado, decía muchísimas cosas de lo que aquí está pasando. Pero realmente hay que determinar si real y efectivamente ese tipo de negocios está comprando objetos robados. Que a propósito, hay una asociación de joyería y la señora, una señora muy elegante, decía que esa joyería no está afiliada y que una cosa que ellos le recomiendan mucho a sus asociados es no entrar en ese tipo de tratativas, pero que claro, a la postre es muy pernicioso. Porque realmente se dijo desde un primer momento que, y bueno, lo admitió o lo confesó después el matador, que bueno, él tenía el temor de que ella la mató porque él tenía el temor de que ella lo identificara, porque como él estaba acostumbrado a ir a vender mercancía, entonces eso lo admitió él. Entonces, si no es así, bueno, tendrían que hacerle comer las palabras esas, pero mientras tanto eso hay que investigarlo y eso hay que darle seguimiento para si era real o efectivamente verdad que ese establecimiento estaba comprando el producto robado, el producto de atracos, el producto de cosas por ahí. Sí, porque el caminante era un delincuente ladrón. Y si había, no, pero también él caminaba con ese tipo de cosas, ese tipo de acciones. Porque en su barrio, si tú querías un perfume, tú se lo pedías a él y él caminaba. Sí, él caminaba. Entonces hay que ver cuáles otros establecimientos pudieran estar también en un mercado o en un negocio mafioso, que poniendo en peligro la integridad de la gente. Entonces, todo ese tipo de cosas, como hay, insistimos, con el negocio de la venta y compra o el mercado de las piezas de vehículos y los vehículos enteros también. Porque las partes de vehículos, todas esas tiendas, bueno, como dijimos, ya el asunto se enfrió, ya no es tendencia, ya no está en las redes el tema del ciudadano aquel que agarraron las cámaras, no las cámaras, perdón, fue un celular de un ciudadano que lo grabó y lo colocó en las redes y eso se hizo viral. Y entonces la policía por ahí pudo localizar al delincuentazo ese que estaba no solamente robando pedazos, sino que también lo encontraron con 2 vehículos por Boca Chica y tenía todo un negocio montado y una red y descuartizando vehículos. Entonces, se hicieron unos operativos en la prolongación de la 17, en la 20, o Marco Ruiz, que es como se llama esa calle, próximo por ahí al cementerio de allá arriba, de Máximo Gómez, parte atrás, por ahí en esa zona, Manuela 10 creo que es la que queda por ahí atrás. Entonces, se hizo un operativo, pero ya. Entonces, ojalá que hagan otros, que no nos enteremos, pero que hagan unos cada cierto tiempo, de manera aleatoria, para ver y que le pregunten por la factura dónde compraron esas partes de vehículos, esos espejos, esos retrovisores, esos centros de vehículos. Señores, a eso hay que ponerle término. Eso hay que ponerle término, como el tema de la gente que saca la arena de los ríos, sacándole la sangre al río en pleno lecho o medio a medio. Entonces, que ese camión era del general fulano o del ciudadano fulano que tiene mucha influencia, del comerciante fulano que tiene muchísima influencia. Entonces, está bien, suéltenlo. Y cuando usted ve que ese camión va con la arena sacada inmediatamente y que va chorreando, eso no es agua lo que va chorreando, es la sangre del río que se está, es la naturaleza apuñalada en el corazón, lo que va desplazándose por ahí. Entonces, a ese tipo de cosas
hay que ponerle mucha hay atención. que poner atención, hay que poner atención, no solamente decirlo y hacer un operativo. Fíjate cuántas veces han ido la gente de medio ambiente armada de la guardia, de la policía y de los forestales y de todo el mundo, y le caen a tiro muchísimas veces porque esos son negocios organizados, poderosos, que manejan muchísimos recursos. Entonces esas cosas no pueden funcionar, no pueden funcionar así. Vi esta mañana dándole ojeada al Diario Libre, vi el caso, Danilo, de una casa victoriana en Jarabacoa. En Jarabacoa, que fue desmantelada. Anthony, ahí la tenemos. Ay, sí. Para que... Era una joya de la arquitectura victoriana. Mira qué belleza. Una casa construida en el 1920. Y esa casa que era una joya, que debió preservarse, resulta que fue... Lo que ha provocado ahora la alarma fue que la casa fue destruida después que alguien se interesó por el tema. Esa casa pertenecía al municipio santiaguero Víctor Espaillat Mera, construida hacia el 1920. Era un exponente singular del eclecticismo de ese municipio. Resulta que Jarabacoa queda sin patrimonio, sin patrimonio construido. Esto era lo único que quedaba. Eso no estaba identificado por patrimonio cultural. El ayuntamiento no tenía idea. Entonces, no tenía idea de cómo manejar esto. No había sido declarada patrimonio, no había sido nada. Y entonces ahí en esos terrenos quieren construir una plaza comercial. Entonces, si esto hubiese sido identificado y se le pone un letrero, patrimonio de Jarabacoa, patrimonio cultural, entonces ponerle uno, entonces, aun cuando sea de privado, ya pasa a un interés público. Y si el dueño quiere un cuarto, el Estado debe comprarle por lo menos la parte relativa a la casa y decir, bueno, aquí no se puede construir nada. Darle un dinero por el valor esencial que se pueda tener, ya no cultural, pero el valor en sentido general que pueda tener, y preservar esto. No, comenzaron a darle con un equipo pesado por el lado atrás, o sea, para que se dieran cuenta cuando ya no hubiera tiempo. Tú sabes que en Santiago llegaron a destruir un par de casas victorianas. Afortunadamente, Patrimonio Cultural de la ciudad de Santiago logró salvar algunas. Y algo que debe pasar en Montecristi, donde hay una casa victoriana que pertenecía al presidente, el expresidente Jiménez, que yo creo que la han restaurado porque la estaban dejando deteriorar. El cuidado a los monumentos, a los patrimonios, eso es fundamental. Pero yo te voy a decir una cosa, mira, además de que en cada pueblo, cada provincia, cada ciudad, por importante, no importante, sino por pequeña que sea, si hay algo de valor histórico. Así es. De valor histórico, algo que tenga que ver con la colonia, algo que tenga que ver con la dictadura, que tenga que ver con la historia, que tenga que ver con el valor cultural, es necesario, o valor patriótico también, es necesario identificarlo. Pero ¿quién tiene que hacerlo? A veces los síndicos, porque se coge a cualquiera como síndico, no tienen criterio de nada de esas cosas, ni el interés tampoco por esas cosas, sino después que se arman los escándalos. Entonces eso tiene que hacerlo Patrimonio Cultural. Si no tiene presupuesto, que pida más presupuesto para que nombre más gente, más especialistas en la materia, y que identifique, incluso además de esos patrimonios, esos monumentos que tengan valor histórico-cultural, que identifique una serie de ciudadanos preocupados e interesados por estas cosas en cada provincia, y que integre un patronato para que esa comisión, para que ese patronato sean los vigilantes. Y primero, identificar a esos ciudadanos, para que esos ciudadanos, y los nombran, deberían ser nombrados por decreto, nombrados honoríficos en los pueblos, que esa comisión
Yo no sé, pero si el patrimonio cultural tiene representantes en los pueblos, en las provincias, pero debería tenerlo. Sí, sí. Debería tenerlo. No, en cada lugar debe haber, en cada provincia, en cada municipio. Y debe que de esa haber. gente, no solamente cuando se arme el lío, sino identificar primero, hacer una evaluación, un rastreo de qué cosas importantes hay en ese municipio. Darle esa lista a los ayuntamientos y a las autoridades policiales y a todo el mundo y ponerle un letrero en lo que se declara patrimonio, en lo que se declara oficialmente. Entonces ponerle un letrero, esto tiene valor y notificarle al dueño, mire, usted no puede, ya esto tiene un valor cultural, usted no puede destruir esto, no puede, eso es suyo mientras tanto, en lo que se investiga el caso y se le compensa, porque el Estado debe compensar a esa persona y adquirir estos bienes, aunque sea la partecita donde está enmarcada la construcción. Pero ¿cómo van ahora a destruir esto para dar paso a una plaza comercial? Entonces, ¿a dónde vamos a mandar la historia? ¿A dónde vamos a mandar realmente la cultura, los valores? La memoria las colectiva. memorias, ¿a dónde la vamos a mandar? Al zafacón. Sí. No es posible. Entonces, eso debe preservarse. A propósito, Luis, la Feria del Mango de Baní se está iniciando hoy. Van a darle una planta de tratamiento que se lo estaban pidiendo desde hacía tiempo los productores banilejos. De tratamiento. Sí, para exportar el mango. Tú sabes que para exportar el mango hay que lavarlo de una manera que llene las expectativas y los requerimientos de los estados, de pueblos como Estados Unidos y otros. El mango bien limpio, bien tratado. Entonces esa planta que nos la habían estado pidiendo los banilejos, el gobierno ya se la va a suministrar. Se inició la construcción. Vamos a ver cómo, yo voy el sábado para Ocoa, a ver cómo me paro a ver un poco. Estoy un poco ligeramente desconectado, pero en algún momento, de hecho en algún momento tuvimos en el programa un par de representantes, hace mucho tiempo, representantes de los productores. Ellos tenían problemas con el agua. Recuerdo que me hice eco incluso en la columna, tenían problemas con el suministro de agua y había muchas plantaciones que estaban en extinción por falta de agua. Y creo que esas cosas se han ido resolviendo, pero comenzando por ahí hay que garantizarle el agua para que las plantaciones de mango de Baní, que ya va por $1 millonada en exportación. Sí, sí. Y eso tiene que seguirse mejorando. No, y parece, nosotros vamos a decir que es el mejor mango del mundo. Sí, así es. Que en Baní, a propósito, Luis, antes de que nos vayamos, en Baní hay una queja de un muchacho de la Universidad Autónoma, estudiante de Derecho, que acudió al cuartel de la policía. Ay, sí, Anthony, ahí yo te mandé el otro día la imagen del muchacho. Del muchacho. Que le dieron. Ay, yo creo. Chequete a ver, sí, pero yo. Porque él estaba averiguando y un coronel le dijo, ¿qué hora tú estás averiguando tanto? Y lo agarró. Él fue a averiguar. Yo le mandé a Anthony, pero yo creo que esa parte no. Pero bueno, el asunto fue. Lo agarró y lo metió en una celda donde había muchísimos presos y le dijo, trátenmelo bien. Bueno, el asunto fue que él lo que fue a reclamar la libertad de otro que había sido injustamente apresado desde su punto de vista. Entonces le echaron mano y lo jalaron para allá adentro y para el cuarto frío, pero fue para calentarlo. No y entonces eso es tortura. Y le dieron y no fue entonces eso dio lugar a que ¿cómo se llama esto? El senador Wilton Guerrero, que hay muchísimas cosas que a mí no me caen bien de Wilton Guerrero, pero sin embargo, él tiene la responsabilidad en un momento determinado de decir cosas, algunas salen bien, otras tienen que ir a justicia. Sí. Entonces, pero tiene la responsabilidad de denunciar cosas, y no importa quién esté de por medio, ni los rangos que tengan. Ajá. Entonces, esa parte es positiva, porque él llamó al general Brown, que es el comandante por allá en Baní. Yo tengo las mejores referencias del general Brown. Y entonces el general Brown dispuso una investigación y tengo entendido que entonces él le está recomendando al general que trate de tener a soga corta, como dicen en el campo, a ese coronel que es el que le baja la mandurria a los presos y no investiga, sino que de una vez le baja la polémica. Y
recurre a métodos de tortura que son inaceptables en estos tiempos. Así es. A ese muchacho le enseñaron ahí la foto. Es una pena que no lo tenga porque le iba a poner ahí. El muchacho con la nalga afuera ahí, totalmente machacada. Sí, y unos verdugones así por todas partes. Bueno, una cosa increíble, increíble. Lo que yo creo que no le hacen, no lo estoy justificando, pero yo creo que no le hacen a los delincuentes. No, como dice muchísimo Vanileo, si hubiera sido un delincuente, no pasa con eso. Que los delincuentes yo creo que no es eso lo que hay que hacer. Los delincuentes de marca mayor que le quitan la vida a los turistas, a los que no son turistas, a eso no hay que llegar, no hay que llegar a la tortura. En ese caso, la tortura no debe justificarse nunca, ni con los inocentes, ni con los otros, porque a los otros lo que hay que resolver más rápido con los otros. Pero ese tipo de cosas, porque para eso es que están los mecanismos institucionales allí. Usted no puede, pero es una cosa bárbara. Es más, que mejor que no la... Yo creía que se la había mandado, mejor no presentarla porque es que eso da... sí. Si hay gente almorzando, no lo deja almorzar tranquilo. No, eso no es bueno. Vámonos allá, ya vamos a retornar con el general Félix Paniagua, que es jueves, y vamos a ponernos en contacto con las epopeyas y los próceres. Vamos a ver cómo anda, de qué lado anda la historia en el día de hoy. Vámonos allá a pausa y volvemos. Si estás pensando en montarte, viajar, remodelar tu casa o simplemente comprar algo nuevo, solo te hace falta solicitar un préstamo Popular con tasa fija hasta 5 años. Popular, a tu lado siempre. Para los que piensan en los que vendrán, tenemos la cuenta de ahorro Más Banreservas. Abre ya tu cuenta y acércate a lo que más te importa y por lo cual ahorras. Aquí estamos para ti. Planifícate, ahorra, crece. Banreservas, el banco de los dominicanos. Sabor a casa y a mis recuerdos, a tradiciones y colores de mi pueblo, el mismo aroma de todo el tiempo, el sabor que inspira y a mí me enamora. El sabor de mi pueblo es el que siempre llevo dentro junto a todos mis recuerdos, porque la buena amistad sabe a café. El aroma que inspira, el sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora. El sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora como el mejor café. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. Si ya has pensado en comprar tu vehículo usado, solicita tu préstamo a una tasa fija de un 12.5% a un año y un 15.5% a 5 años. Popular, a tu lado siempre. Pagar la tarjeta, pagar el impuesto. ¿Verdad que yo lo puedo hacer aquí en el salón? Resuelve cada una de tus diligencias bancarias a la vuelta de la esquina con tus subagentes cerca Banreservas, siempre disponibles en el salón, la ferretería, el colmado y muchos otros lugares a tu alrededor para que resuelvas tu banco fuera del banco. ¿En qué gastamos los dominicanos? La quinta encuesta nacional de gastos e ingresos de los hogares que elabora el Banco Central de la República Dominicana nos revela qué productos compramos, dónde y cuánto gastamos dependiendo del lugar en que vivimos, de los ingresos y nuestra edad. Esta encuesta es muy importante, ya que con esta información podemos actualizar el costo de la canasta familiar dominicana, que permite establecer nuestras condiciones reales de vida. Durante el 2018, los encuestadores del Banco Central, debidamente identificados y cuya identidad podrás verificar entrando en la página web del Banco Central, estarán visitando distintos hogares a lo largo de todo el país. Si tu casa resulta seleccionada para esta encuesta, nuestro personal estará recolectando la información necesaria. Es fundamental que participes respondiendo de la forma más completa y honesta posible, para mejorar tu calidad de vida y alcanzar un mejor futuro. Contamos con tu apoyo. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento.
con la participación de la Oficina Nacional de Estadística, ONE. ¿Cuál es? Estamos en el aire, Luis. Bueno, El ya programa estamos en el es aire. vivo. Así es. Cuando uno está en vivo, el que no puede apearse se jondea. Así es. Pero es en vivo. Bueno, dicho lo de Baní, esperemos que eso se resuelva. Y hay gente que no debe ya, si se cree que está en la policía trujillista o en la policía de los 12 años, esa gente deberían ser identificadas y sacada de la institución. Concho, con tanta gente que sacan a destiempo de las instituciones y tanta gente buena. Esta mañana me encontraba yo con un coronel que me dicen que era coronel desde cuando Miguel Vargas estaba en obras públicas, pero tiene que ver con asuntos administrativos y qué sé yo, a veces, pues eso me tiene todos los años del mundo como coronel y un hombre preparado. Yeah. Y qué sé yo, hace rato que debió haber sido general ya. Bueno, no voy a decir el nombre, porque cuando lo hagan general, entonces yo digo, ese mismo era. Porque sí. Porque, Para no entrar en problemas. Sí, porque es que así que son las cosas aquí en este país. Claro. General, bienvenido como siempre a su sección. Mire, hablando usted de yo que me he encargado también de investigar, porque mi institución orgánica es la Policía Nacional, y cualquier desliz de la policía para mí me duele. Pero es natural. Porque esa es mi segunda casa. Ahora, ¿qué sucede? Aquí se ha interpretado que la policía del 36 al 61 fue truculenta. Y nosotros analizando, Trujillo mantuvo una policía bastante técnica y bastante respetuosa del ciudadano. Por eso Sí, porque eran otros organismos los que, por ejemplo, el SIN. El SIN, que era militar. Y antes, que el SIN ni era militar ni era nada. El SIN solamente tenía, que se cree en el 57, y el SIN Usando el modelo de la Gestapo. era una Gestapo cualquiera, porque era una policía política. Represiva. Y el SIN llevaba el servicio de inteligencia militar, pero nunca perteneció a Guerra y Marina, lo que era la Secretaría de las Fuerzas Armadas. Yeah. Y los fondos se sacaban del Ministerio de Interior y Cultos, porque cuando se crea el SIN, la policía pertenecía a Fuerzas Armadas. Ya la habían sacado del 55, de Interior, cuando se llamaba Interior, Policía, Comunicaciones y Culto, porque Anselmo Paulino Álvarez, que lo había dicho eso, que era un general de generales, que Trujillo lo nombra de civil a general, con sección que se la hizo a dos individuos. A él y a todo un técnico, el general Kovac, polaco. Solamente a esas dos Experto personas en armas. de civil las llevó a general. A generales. Trujillo nombró de civil a general Kovac, para hacer lo que se llamó el Instituto Tecnológico C+A, que conocemos como Armería de San Cristóbal, que era Instituto Tecnológico C+A, porque era una compañía privada, no era del Estado. Yeah. Ya en esas condiciones, por la experiencia que tenía, la especialidad que No, tenía, era ameritaba. un científico de hacer, incluso Y en el caso de Anselmo Paulino, realmente, ya era un hombre de él para darle jerarquía, y en el 47 él lo nombra ministro de Interior, que dicho sea de paso, el ministro de Interior... Ahora, lo de cultura en interior me parece una locura. Bueno, mirando desde ese punto de vista, sí. Lo que pasa es que para la razón que le voy a explicar bien cortito, y es parte de la historia, es parte de esas epopeyas que pasan, el jefe aquí del gobierno, no jefe del Estado, pasó a ser el secretario de Interior. Y como se había abolido la vicepresidencia en el 1907 y después se puso, y después se quitó en otra reforma constitucional, el ministro de Interior... Pero eso, cuando Trujillo Sí, lo quitaba señor, y lo ponía. Lo ponía, pero el ministro de Interior pasó a ser la persona que, si faltaba el presidente, iba el ministro de Interior. Si nos vamos al 1930... Eso ya en la Constitución, así era que estaba. Sí, señor. Ok. Sí, La señor. línea sucesora. Y se quitó la vicepresidencia de la República para la década ya a principios a finales del 40. Y se repuso entonces para crearle esa situación al general Trujillo Hijo, quien no aceptó, y de ahí que pasa Balaguer. Eso es en el 57, o sea, 10 años después. Anselmo Paulino Perdóneme, Álvarez, general Trujillo lo que no aceptó fue la vicepresidencia. el general Trujillo Hijo, Ramfi. Ah, bueno, Ramfi. Ramfi Sí, Trujillo. le crearon otra cosa mejor. Entonces, no, De aire, mar y tierra. sí, pero es lo Eso que fue su después. papá en ese entonces le conviene, porque... Ahí entramos- tenía el control de todas las instituciones.
Sí, pero existía la Secretaría de las Fuerzas Armadas. Pero operacionalmente la Jefatura del Estado Mayor Conjunto, General Conjunto, era lo operacional. Ahora, la parte administrativa existía el secretario de las Fuerzas Armadas. Pero el hijo del jefe era el que mandaba. En la parte operacional, pero en la parte de presupuesto y todo, era el secretario de la Fuerza Armada que tenía su asiento en el Palacio Nacional y era el que solicitaba. Y ahí el general Trujillo, el que más tuvo, el generalísimo, fue a su sobrino, de los sobrinos que él más distinguía, que eran los García Trujillo. Fue los únicos sobrinos que él ascendió a generales. Me dice que porque eran hijos del general José García y Marina Trujillo, que era su hermana que respetaba. ¿Usted me decía? Me decía una anécdota que en el caso de Paulino, Anselmo Paulino, él fue a hacer una diligencia que le había, y apareció un coronel que no lo dejó pasar y le dijo, no, yo no recibo órdenes de civil. Entonces fue donde él le dice, mire, ahí hay un coronel que no deja pasar. Lo nombró civil a general de brigada y lo ascendió a mayor general. Sí. Y lo grande del caso que de la persona central que venimos a hablar es... Pero perdóneme, pero no le puso de asistente a ese coronel. Es probable, daba para eso. Daba para eso. Sería La cosa bueno. de Trujillo era así, no dude usted que se lo hiciera. Ahora, Anselmo Paulino llega a ser secretario de Interior y le lleva un informe al generalísimo Trujillo y le dice, mire, yo no le puedo asegurar a usted el control de las comunicaciones, el telégrafo, las fonías que habían, los pocos teléfonos, que era la Dirección General de Comunicaciones, que existe todavía. ¿Y qué usted sugiere? Dice, no, yo lo que sugiero es que usted me pase comunicaciones que pertenece a Obras Públicas para yo tener el control del correo, como se llamaba las cartas, para los que no vivieron esa época. Entonces, bueno, pues llamó a Polito Herrera Villini, que era presidente de la Cámara, haga eso y aprobado. Al otro Obras día, Públicas y Comunicación. no quedó Obra Pública, pero entonces se llamaba Secretaría de Estado de Interior y Comunicaciones. Sí. Va Anselmo Paulino lo poco, dice, mire, jefe, yo no puedo asegurarle a usted los actos de cultura, la cultura, los cultos a su personalidad, no se lo va a decir así, en los desfiles y la cultura, las cartillas cívicas que se den en la escuela y todas esas cosas, si usted no me permite la palabra cultura y la música y la cosa. Dice, ¿qué usted sugiere? No, que eso pertenece a educación y me la pase a mí para yo manejar la cultura, lo culto. Y así es la propaganda. Aprobado, al otro día se llamaba Secretaría de Estado de Interior, Comunicaciones y Culto. A los 2 meses va, dice, mire, todos los países de América ya tienen una nueva autoría, que los cuerpos de policía más el servicio de inteligencia, la policía necesita tener el servicio de inteligencia, eso en el 47. Dice, mira, muy buena idea. ¿Y qué usted sugiere que se pase? Modificada la ley, Interior, Policía, Comunicaciones y Culto, y de ahí que se cree el servicio secreto de la policía para el control de eso. Ahora, muy pocas veces, no es que no sucedieron, la policía se cogió para la persecución en el orden político. No, ese era el SIN, que sí, ese. Entonces yo empezó con la 42, que fue un grupo que él tenía cuando era candidato paramilitar, con civiles comandados por militares, que hubo un hombre de Santiago que lo comandó, que fue Miguel Ángel Paulino Petitón, familia de Anselmo Paulino también, que tuvo la función de dirigir la 42. Por cierto, el general Miguel Ángel Paulino Petitón lo mataron en el 65, ya como general, por ahí por el ensanche Luperón, en un asunto que no tuvo que ver nada con lo político. Y la guerra de abril pues se tragó ese problema y salió en muy pocos periódicos. O sea, mire, y el informe que hace el último agregado militar norteamericano, Simon, que se escribe Simmons, aquí, en el 1960, sobre Trujillo y la Policía Nacional, él hace un OB, es decir, un orden de batalla. Las capacidades del ejército de tierra, como ellos lo ven, las capacidades de la Fuerza Aérea o Aviación, las capacidades, dice, la Policía Nacional es una institución pequeña apenas con 1000 hombres, bien organizada y bien técnica. Nunca se le ha dado participación en la persecución política, muy por el contrario, es muy profesional y de servicio al ciudadano. Tiene la dirección del tránsito, la seguridad vial. Se podría decir
que va en consonancia con el desarrollo de su pueblo y es la institución más organizada. Termina la cita que hago de Simon. Está en el libro Trujillo y los militares y las Fuerzas Armadas Norteamericanas de Bernardo Vega. Ese es el último informe que hace Simon, que en ese entonces el agregado militar dice, a pesar de que el SIN es la policía política, lleva el servicio de inteligencia militar, pero nada que ver con Fuerzas Armadas, no pertenece a Interior, pertenece a Interior y Policía, pero nada que a Interior y Cultos, nada que ver con la Policía Nacional, o sea, hace una excepción. Son muy pocos los casos que la policía no tenía que ver en lo que se llama la persecución política, no que hubo, porque a Tabito de la Maza lo ahorcaron fue la policía, exactamente donde está la intendencia de armas, como en un sótano que tiene. Ahí fue que le dieron un palo y después lo ahorcaron con una cuerda de guitarra. Tabito Vázquez, ¿qué? Tabito de la Maza. Que Vázquez, de la Maza, ¿y qué? Sí, porque ellos son de la Maza Vázquez, muy bien, o sea, usted lo Ok. Bueno, general, vamos a hacer la última pausa, porque murió Henry Nanfi. Sí, me gustaría una fotografía. Henry Nanfi. Pero que vamos a ir a la pausa y sí, entonces entramos, lo dejamos lo presentamos, el tema, y venimos seguido para no sacochar. ¿Cómo no? Entremos a la pausa y seguido retornamos. Si has pensado en comprar una vivienda, solicita tu préstamo hipotecario con una tasa fija de un 12.5% a 15 años y un plazo de hasta 30 años para pagar. Popular, a tu lado siempre. ¿Cuál es tu historia? Yo soy hijo de la agricultura y siento amor por sembrar una mata. Me han pasado la vida sembrando habichuelas. Y para sembrar habichuelas hay que pelar las lomas. Todas esas montañas, toda esa loma por ahí, la gente la chapeaba. Pero ahora están motivados a que si se le apoya, en vez de sembrar habichuelas, van a sembrar aguacate y van a sembrar café. Se ha comenzado con un plan piloto, un proyecto de reforestación que llegue a todos. Va a ser el cambio, va a ser la transformación, va a ser la esperanza y la vida de nosotros. En Elías Piña, San Juan y Asua ya están en marcha los proyectos de reforestación del gobierno. En esas provincias se destinarán cerca de 2.500 millones de pesos para recuperar más de 200.000 tareas con árboles frutales y café. Juntos hacemos historia. Gobierno de la República Dominicana, con la gente y para la gente. Bien, bueno, murió Henry Nanfi. Usted nos va a dar todo el pedigrí. Ahora, sí, yo el único detallito que conozco es que estuvo en Ocoa, mi provincia, viviendo en la sabana, en la finca de un querido aguacatero. El general Carlos Castillo Pimentel. Eran muy amigos y bueno, de eso sí puedo, esa parte, pero usted se encarga de resto. Bueno, el general Henry Nanfi García, yo tuve el honor de ahí él está vestido de general cuando era jefe del Estado haitiano. Es un individuo que es interesantísimo conocer. Primero, Henry Nanfi es hijo de dominicano y su apellido Nanfis en sí no es su primer apellido. El apellido de su mamá, una mujer con mucho carácter. Haitiana. Su mamá, de cabo haitiano, se había casado con un hijo de una dominicana. Perdóneme, estaba parecido. Ahí está en sus dos etapas de su vida. Así está el general Nanfi. Estaban así más o menos. Como... Cuando allá en la izquierda, en la derecha, vestido de militar, era jefe del Estado, y ahora con 83, él nació. Parecía más o menos así. Él nació en 1900. Porque todavía estaba joven entonces. Sí, no, él nació en 1932. Se veía a sí mismo. Era un mulato con los ojos azules. Sí. Y bastante, muy bien tallado, no muy alto, una estatura media entre 5'7" a 5'8".
Y no era oscuro. Ese era el general Henry no era Nanfi mulato, García. No era mulato. El general Henry Nanfi, su verdadero apellido, su apellido de padre, es García. Y su abuelo era dominicano, nacido específicamente en Castañuela, según me dice el mismo general Nanfi. Siempre tuvo un cariño muy especial por el pueblo dominicano y evitó como jefe de Estado. Pero con razón, porque si era dominicano. Él sentía, pero su papá era hijo de dominicana. Que en algún momento que se quiso que se sacara de aquí, cuando después del golpe de Estado, como él escogió a República Dominicana para los fines de su patria o su tierra como destino. Como último destino. Como último destino, se quiso que lo sacaran de aquí, pero entonces esa partecita usted la... Él me contó a mí que de manera expresa él dijo que quería ser enterrado aquí. Sí, a mí me lo dijo. Y a Rudy Moquete Méndez, general, que me sirve de testigo en esa última entrevista, yo lo veo hace apenas 15 días. ¿15 días? 15 días tuvimos más de una hora hablando. Oh. Ya en el epílogo de su vida. Pero él no estaba hospitalizado ya en ese tiempo. Él estuvo hospitalizado aquí en el Hospital Central de las Fuerzas Armadas aproximadamente 21 días. Ya estaba en su casa cuando usted... Sí, él se muere en Jarabacoa el martes a las 4:30 de la tarde. Yo fui notificado. Inmediatamente pues se lo informé al ministro de Relaciones Exteriores y al secretario de las Fuerzas Armadas. Y ambos recibieron la noticia. Por una razón que yo entendí que debían saberlo. Nanfi conoció a República Dominicana, su mamá lo trajo específicamente siendo un adolescente. Y se hospedaron en el Hotel Jaragua. Pero él nació en Haití. Él nace en Haití, en Cabo Haitiano. Sí. Pero hijo de un dominicano y una haitiana. Su mamá tenía mucho carácter. Su papá estuvo en la política y llegó a ser presidente del Parlamento. O sea, fue diputado y presidente del Parlamento haitiano. Su papá. Su mamá y su papá se divorciaron y él me cuenta que su mamá, una mujer con mucho carácter, valgamos la redundancia, lo trajo aquí teniendo el 14 o 15 años y se dormimos en el Hotel Jaragua que se había inaugurado en ese día. Y para mí fue impresionante y nunca se me olvidó, Santo Domingo, que él con 15 años, 14 años, porque él nace en el 1932, o sea que era 14, 15 años, dice, dormimos en el Hotel Jaragua y hubo una fiesta y yo bailé con mi mamá y mis tíos. Ahora, ¿cuál es lo interesante de Nanfi en su vida? Cómo ese individuo está ligado a una clase gobernante y que se envuelve en la política. Su mamá también era duvalierista y crea a Nanfi y le dice un día, por problemas de su papá y su mamá, que terminan divorciados, le dije, a partir de este momento usted no es García, usted es un Nanfi puro porque usted es lo que es hija mía. Olvídese de papá y de qué sé yo quién. Y a partir de ese momento, pues Nanfi comienza a firmarse Nanfis, pero en sí su apellido es García. Y otros que lo conocían mal decían Nanfi García, y cuando él llega al colegio, que llega al colegio de los jesuitas donde estudia, dice, pues ya todo el mundo me decía Nanfi, pero en sí mi apellido y mi diploma y mi papeles tuve que cambiarlo porque eran García. Su mamá vuelve a tener otro matrimonio donde crea 2 hijos, nada más y nada menos con el general Cantaf. León Cantaf. Y León Cantaf, que se escribe Cantable, que me gustaría verlo ahí, es una figura que en el año 63, ya desmovilizado de la Guardia Nacional, donde llegó, se pelea con Duvalier, y entonces Cantaf viene en guerrilla. Y de ahí es que el presidente Juan Bosch dice en su libro Crisis de la Democracia en América y en Santo Domingo, que su golpe de Estado como jefe de gobierno lo aceleró la guerrilla de Cantaf porque la CIA apoyaba a Cantabria en ese momento y las Fuerzas Armadas Dominicanas, y que para evitar un escándalo lo tumbaron a él. Eso dice Bosch. O sea, cómo Nanfi está ligado. Y yo le hice una pregunta, pero lo raro es que usted no se le cancelara porque en ese entonces él pertenecía con el rango de capitán a la Guardia Nacional y asistente de Papadoc. Asistente de Duvalier. Y su dice, no, lo que pasa es que mi mamá era muy amiga de Duvalier. Duvalier yo le fui leal, nunca me vio en cosas políticas, me vio siempre muy profesional. Además, mi papá también era amigo de él y había sido presidente del Parlamento. O sea que es un hombre que el destino lo sigue, tuvo sus eclipses militares. Una confesión que hago en este momento, ya que él en estos mismos instantes, pues él está inerte, allí en la Blandino, lo cual se va a exponer el sábado y el domingo. Capilla Ardiente, que lo que sean amigos de su familia, por lo menos yo voy a ir.
y un individuo que le vi muchos conocimientos, un hombre culto. El general Cantaf me gustaría que saliera, no sé si lo pusimos, y cosas. Ahora, lo interesante de cómo él está ligado, una de sus hermanas, ahí está, es el general Cantaf, como lucía muy joven en ese entonces, sí, que se casa con la mamá de Nanfi y que está ligado al destino político dominicano. ajá. Quiero concluir en ese sentido, ahí está Cantaf también en su escritorio, sí, ya más viejo, y el general Nanfis, su tía, hermana de su mamá, estuvo casado con la esposa de Anselmo Paulino Álvarez, ese hombre que hablamos de influencia de Trujillo, era hermana de la mamá de Nanfis, o sea que Anselmo Paulino Álvarez era tío político. Su hermana se casa con un abogado, con un individuo muy inteligente y llega a ser presidente, que es Preval, es decir, Preval está casado con una hermana de Nanfis, su única hermana. Pero a él, por todos los lados, le acompañó familias del poder o el poder mismo. Sí, sí. Realmente es impresionante. Cuando llegó la desgracia política, pues él escogió a República Dominicana. Carlos Morales Troncoso fue su amigo y el general Castillo Pimentel, ambos fueron al hotel fiesta. Dice, Nanfi, pero tú te quieres ir para otro país o para Francia. Dice, no, este es mi país. Y si he de morir, yo voy a morir aquí. Su relación... Entonces oficializó... Él muere siendo ya ciudadano dominicano porque además le pertenecía. Sí, señor. Aunque nació en Haití, vuelvo y repito, aunque hijo de dominicano. Oí a un haitiano, parece que después, diciendo que en Haití algunas personas vinculadas a la estructura de gobierno querían hacer negocio, pedir que fuera llevado su cadáver a Haití, pero que ahí él había dicho que él quería. Él particularmente me dijo ya en el epílogo de su vida, hace aproximadamente 21 días que hablamos, que quería esta es mi patria, y aquí me quedo. Yo soy un haitiano, yo soy un quisqueyano porque la isla es una, pero yo me siento muy bien porque es la tierra de mis antepasados. Quisiera descansar aquí. Eso me lo ¿Tenía mucha familia? ¿Le queda mucha familia todavía aquí? Él tiene una hija aquí. Su esposa había muerto en el 2004. Ahora él era visitado incluso por Próspero Abril, que es que lo destituye a él, que ya eso en otro segmento. ¿Se hicieron amigos después? Nunca hubo enemistad. Fue un asunto de una salida política. Ok. Bueno, el tiempo es el que manda. A veces se aprieta un poco innecesariamente, pero bueno, el tiempo es el tiempo. Y nos vence. Gracias, general, por esos datos interesantes, muy actualizados. El general siempre está muy al día, ¿verdad? Bien, gracias al general. Nos vamos esta noche, vamos a repetir como siempre a las 11:30 el programa de la tarde por los canales 22 y 52 de Teleimpacto. Mientras tanto, nos vamos y mañana nos vemos. Y pasa sus restos. Así es. Me refiero al general Nanfis.